Durante este mes estamos concientizando sobre el cáncer de seno y la clave es la detección temprana con la mamografía. Si quieres escuchar más de este tema, esta información es para ti. Hoy nos place en tener con nosotros a mi colega y amigo, el doctor Pedro González, especialista, radiólogo especialista en imágenes del seno. Doctor González. Pedro, ¿cómo estás? Un placer. Somos colegas y amigos y tocayos también. Eso es así. Los dos Pedro. Gusto en tenerte aquí y hoy vamos a tocar un tema que nos toca a ambos en nuestra gesta diaria. Correcto. Tanto en lo personal como en lo profesional hemos lidiado con esta enfermedad. Así mismo. Así que la mamografía, estamos todo el mes dando información en las redes, en espacios comerciales, diferentes organizaciones, hacemos un esfuerzo grandísimo por concientizar sobre esta enfermedad. Y nosotros queremos explicarle un poquito a los pacientes de por qué es que hacemos este esfuerzo y por qué es que está el mensaje de que la detección temprana es la clave. Correcto. Y obviamente en el área de mamografía, que es su área de expertise, pues quiero que nos explique un poquito qué es lo que hace la mamografía y por qué es que nos ayuda a la detección temprana. Claro que sí. Como bien dijiste, nos pasamos todo el mes de octubre hablando, ¿verdad?, concientizando sobre la mamografía. Cada vez que va a llegar octubre, yo digo la otra vez, o sea, aquí vamos otra vez. Pero la situación o lo que pasa es que aun cuando nosotros hablamos y hablamos y hablamos, todavía nos siguen llegando pacientes con cánceres en etapas intermedias o en etapas tardías que si se hubiesen hecho una mamografía a tiempo, pues la prognosis, que quiere decir cuán bien ese paciente se va a curar de la enfermedad, pues no es la mejor. Así que aún con todos nuestros esfuerzos siguen llegando pacientes, lamentablemente, con cánceres avanzados. La mamografía nos ayuda porque nos permite diagnosticar un cáncer en etapas tempranas. Y en etapas tempranas, usualmente esos cánceres se curan. Así que tenemos una enfermedad que se puede curar, ¿verdad? Así que pues la mamografía es lo que nos ayuda. Por ejemplo, cuando antes no había antibióticos y los pacientes, ¿verdad?, sucumbían ante las infecciones, una vez la ciencia pudimos conseguir los antibióticos, pues ya eso no es lo mismo, ¿verdad? Nadie se muere de una infección por lo general. Así que la mamografía es ese estudio que nos lleva a nosotros a diagnosticar el cáncer lo más temprano posible para tratar de conseguir que se curen, ¿verdad? El cáncer de seno en etapas tempranas se cura. Y por eso es tan importante seguir machacando en esto todos los meses. Sí, y precisamente por esa correlación es que la mamografía es la única herramienta que tenemos que está probada científicamente, que tiene un impacto en disminuir la mortalidad y la morbilidad de nuestras pacientes. Correcto. Y eso es importante antes de que se creara o se inventara, ¿verdad? Porque la mamografía se inventó en la época de los 70 y los 80 más o menos. Antes de eso, la mortalidad del cáncer de seno estaba elevada. Una vez empezamos a diagnosticar cánceres en etapas tempranas, ha ido en decadencia la mortalidad, cuántos pacientes mueren debido a esta enfermedad. Y eso es lo que ha cambiado, al fin y al cabo es lo que queremos mejorar, ¿verdad? Que tenemos una condición pues con una herramienta que nos ayuda a que la mayoría de las personas que se diagnostican de esta condición no fallezcan de esto. Y a través de los años pues ha disminuido esa mortalidad, que es lo que hemos conseguido con mamografía. Y dentro de eso queremos orientar a nuestros pacientes y seguidores de entonces, ¿cuándo me toca la mamografía? Pues esa pregunta es muy buena. Sabemos que hay diferentes opiniones al respecto y hay un consenso, pero también el riesgo y quiénes tienen que hacérsela cuándo. Correcto. Por lo general se recomienda, y hay discrepancias entre grupos científicos con esto, pero por lo general se recomienda comenzar la mamografía a los 40 años, una vez al año,
si tu riesgo es el que llamamos el riesgo normal, ¿verdad? De todos los pacientes. ¿Y quiénes son los pacientes de riesgo normal? No tengo historial familiar de mamá o hermana. No tengo ninguna condición del seno que me predisponga a padecer de cáncer de seno. No tengo ningún síntoma, pues yo espero hasta los 40 años, ¿verdad? Hubo una discusión en Estados Unidos si de los 40 a los 50, había algunos grupos empezando a los 50, nosotros como radiólogos siempre mantuvimos que comenzáramos a los 40, pero interesantemente estos grupos que alegaban que los 50 estaba bien, pues están volviendo, ¿verdad?, a cambiar hacia los 40. Esos son pacientes sin síntomas, pacientes sin historial familiar, ¿ok? Sin ningún historial de patología, ¿verdad?, de cositas en el seno que nos puedan predisponer para el cáncer de seno. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen historial familiar? Y esos son mamá, hermana o hija, pero mayormente mamá o hermana. Esos pacientes deben comenzar sus estudios de mamografía 10 años antes del diagnóstico de ese familiar. Por ejemplo, si mamá tuvo cáncer de seno a los 45 años, todas las hijas de este familiar van a comenzar sus estudios a los 35 años. Por eso es que vemos que hay pacientes que se están haciendo mamografía mucho antes de los 40. De hecho, si mamá tuvo cáncer de seno a los 35, que es raro pero existen, las hijas de ese paciente comienzan a los 25 años. O sea que hay pacientes ya a los 25 años haciéndose estudios de cernimiento. Esos pacientes se consideran bien de alto riesgo y deben ver a su ginecólogo por lo menos 2 veces al año. O sea que son raros esos pacientes, pero existen. Así que si no hay historia familiar, no hay otros factores de riesgo a los 40 años. Perfecto. Importante aclarar eso porque pues siempre sé que existe... Y esto es sin síntomas, ¿verdad? Sin síntomas. Paciente de 30... que no está sangrando por el pezón. Correcto. Que no tiene una masa palpable. Eso es mamografía de cernimiento. Que no tiene una mamografía diagnóstica por esos sí. síntomas que estaba mencionando el doctor. Entonces se comienzan antes, ¿verdad? Yo tengo pacientes que a los 32, 33 se sienten una masa. Pues ya esa mamografía no es de cernimiento porque hay un síntoma. Se hace mamografía, no hay que esperar a los 40 años. Claro, no hay que esperar el cernimiento, sino que nosotros atacamos esa mamografía de un método diagnóstico. Correcto. Y esa mamografía va a tener otras vistas. Correcto. Vamos a hacer vistas adicionales y vamos a tratar Correcto. De ser más precisos para poder hacer un diagnóstico. Correcto. O sea que todo depende de los síntomas y de los factores de riesgo. Y entonces, una vez ya hemos hecho estas mamografías de cernimiento, nosotros también tenemos una herramienta diagnóstica y de cernimiento, que es la tomosíntesis o la mamografía 3D, en la cual nosotros también la realizamos, ¿verdad?, a diario en nuestro centro. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra para el beneficio de nuestros pacientes? Sí, pues eso es muy buena pregunta. En la época, en los principios de los 2000, por allá por los hospitales en Boston comenzaron a hacer pruebas de mamografía, lo que se llama mamografía tridimensional o tomosíntesis. Entiendo que las primeras máquinas salieron al mercado en la época, no me acuerdo bien, pero en 2008, 2009, 2010 por ahí. Yo personalmente estaba en entrenamiento y no sabíamos si iba a funcionar, si de verdad iban a ser efectivas, pero después ya de una década utilizándolas, pues hemos encontrado. La mamografía tridimensional nos ayuda a encontrar cánceres aún más pequeños que no vemos dentro de la mamografía regular, ¿verdad? Lo que pasa aquí, y voy a hablar un poquito en área para que lo puedan entender, tenemos una estructura que es tridimensional, ¿verdad? Son 3 dimensiones, ¿verdad? Es un órgano de parte del cuerpo y cuando tomamos una imagen, pues teníamos solamente 2 dimensiones, o sea que la sobreimposición de tejido, ¿verdad?, pues a veces no nos dejaba encontrar cánceres que eran bien chiquititos que estaban ahí dentro. Y ese es el propósito de la mamografía, encontrarlos temprano. Así que cuando ya esa sobreimposición rompemos esa barrera de tener sobreimposición con una mamografía tridimensional, pues estamos encontrando cánceres mucho más pequeños. Siempre, ¿verdad?, me preguntan, pues, ¿por qué no hacemos tomosíntesis solamente? Pues la pregunta es que hay algunas condiciones del seno que son precancerosas
o unos tipos de cánceres que se presentan solamente como calcificaciones y la tomosíntesis no es muy buena encontrando eso. Así que es la unión de la mamografía con la tomosíntesis la que aumenta la sensitividad de este examen. Lo bueno es que usted no tiene que hacer nada diferente. Las dos se hacen al mismo tiempo con una misma máquina. Así que básicamente para usted como paciente es irse a hacer la mamografía. Pasa es que se le añade el estudio de la tomosíntesis al mismo momento que se hace la mamografía. Y otra de las ventajas que hemos visto con tomosíntesis es que evidentemente nuestros recall rates de poder tener que llamarle al paciente para que vuelva para hacer vistas adicionales, pues ha disminuido significativamente. Significativamente. Y eso pues tiene un impacto obviamente en la ansiedad, en la preocupación, en la logística del paciente. De económico tener que también, económico para de tener que la volver medicina. y otras vistas adicionales y sacar otra cita. Correcto. O sea que sí, lo que pasa ahí, para que entiendan por qué eso pasa, es que pues, igual que las orejas, los ojos, la nariz, ¿verdad? Nuestro cuerpo no es simétrico. Los senos tampoco son simétricos y en la mamografía regular, ¿verdad? Vemos asimetrías y muchas veces nos preguntamos por qué está así, ¿será que hay algo ahí? Y como tenemos una mamografía tridimensional, pues podemos estar tranquilos que eso es solamente una asimetría normal del cuerpo y pues esos pacientes no hay que llamarlos de vuelta, que antes lo hacíamos y teníamos que hacer los famosos spots, que había que apretar un poquito más, pues ya eso, gracias a Dios, con la tomosíntesis no tenemos que hacerlo. Y pues libera mucha ansiedad del paciente. Me llamaron, encontraron algo, me tienen que hacer vistas adicionales. Que eso es una parte bien, claro, bien estresante para el paciente. Claro, Cuando le llega una llamada o una comunicación de que tiene yo que mismo, volver a al diario centro. yo veo pacientes y yo, wow, esa asimetría, ¿verdad? Hace 10 años atrás lo hubiese llamado el paciente de vuelta y hubiese buscado por ultrasonido, pero ya con la tomosíntesis, digo, eso es una asimetría y ya, la dejamos ir. Sí, y entonces, en fin, el rol, ¿verdad? El rol del radiólogo especialista en seno, ¿verdad? Dentro del diagnóstico de cáncer de seno, pues uno importante, ya que se trabaja, ¿verdad? En colaboración con los cirujanos, con los oncólogos, y pues eso... Los oncólogos, tengo un amigo oncólogo que me dice, ustedes están en las trincheras, ustedes son los que están en las trincheras y después nos envían para acá a nosotros. O sea que nosotros somos los que, ¿verdad? Junto con el médico referidor, los médicos de ustedes, el ginecólogo, el médico de familia, el médico generalista, que examinan al paciente, somos los que estamos ahí tratando de conseguir esos cánceres de forma más temprana. Bueno, y entonces, ¿cuándo es que tenemos como alternativa de discernimiento la resonancia magnética, o mejor conocido como MRI? ¿Cuándo es que vamos a hacer un MRI de seno para discernimiento? ¿Y qué pacientes son los que cualifican para esto? Excelente pregunta. El MRI de discernimiento también es una herramienta para diagnosticar cánceres en etapas tempranas. El MRI tiene una sensitividad alta, quiere decir que encuentra cánceres bien pequeñitos. Y la pregunta es, ¿pero por qué no todos nos hacemos un MRI? Pues no está disponible para todo el mundo. Primero, la máquina es una máquina cerrada. Muchos pacientes con claustrofobia no lo pueden hacer. Segundo, pacientes que no se le puede inyectar contraste intravenoso también lo pueden hacer. Pero ¿quiénes se lo podemos hacer? Se les recomienda a pacientes de alto riesgo. ¿Okay? Y hablamos ahorita un poquito antes de lo que es un paciente de alto riesgo o no. Pero no necesariamente porque tu mamá haya tenido cáncer, tú te consideras con un riesgo alto como para hacerte un MRI todos los años. Para eso hay unos programas matemáticos, ¿verdad?, que todos tenemos disponibles en nuestras oficinas, en el que se entra la data del paciente, la edad, la edad de primera menstruación, edad de primer parto, cuántos hijos ha tenido, si ha tenido biopsia, y eso se entra a una base de datos y sale un número, ¿verdad? Un cálculo. Y se entiende, ¿verdad? La medicina ha establecido que todo paciente que tenga un riesgo de 20% o más en su vida de desarrollar cáncer de seno son candidatos a MRI de seno todos los años. Y lo curioso es que cuando uno entra a estos cálculos hay pacientes que no tienen historial familiar, que por sus otras condiciones e historial salen de alto riesgo. Y hay pacientes que tienen
historial familiar, como por ejemplo mamá, y cuando no entra todos los otros datos no llegan a ese 20%. O sea que esto es algo bien personal. Hable con su médico para que hagan una de estas pruebas y saber si usted necesita un MRI de seno todos los años. Lo que hacemos en nuestra oficina es que recomendamos el MRI una vez al año con la mamografía, y de la forma que es ideal, no es la única forma, es que los intercalas ambos estudios cada 6 meses. Por ejemplo, si la mamografía se te hizo hoy, en 6 meses hacemos un MRI, en 6 meses más repetimos la mamografía y así sucesivamente. La vamos a estar viendo cada 6 meses para 2 estudios diferentes que se hacen una vez al año con el propósito que es una paciente de alto riesgo de si se desarrollase algo, lo podemos diagnosticar lo más pronto posible. Así que, y eso es MRI de cernimiento sin síntomas o sin cáncer. Pacientes de cáncer usualmente hacemos un MRI para ver, ¿verdad?, la planificación de la cirugía, que la doctora probablemente habló de esto. Así que son 2 cositas diferentes. Pacientes con síntomas, a veces hacemos un MRI de seno, pero cernimiento sin síntomas, pacientes de alto riesgo con un 20% o más de riesgo de tener cáncer de seno en la vida. Y ese número tenemos que sacarlo en la oficina del médico con unos programas que tenemos. Súper. Pues bien, en resumen, yo creo que el mensaje que queremos llevar, ¿verdad?, es que la detección temprana es la clave. Ya explicamos un poco de cuándo te toca la mamografía y cuándo debes buscar ayuda de tu médico primario para hacerte este estudio. Si visitas a tu médico primario y no te ordena la mamografía y tú sí sabes que te toca y ya es tu tiempo, pues mira, toma la iniciativa, el empoderamiento de tu salud y sobre el cuidado de tu cuerpo y de tu bienestar. Solicítale a tu médico primario, mira, me toca la mamografía, no me la he hecho hace tanto tiempo, y dale ese recordatorio, porque posiblemente al levantarle ese recordatorio, pues va a surgir el referido y pues vas a poder tener el acceso, ¿verdad?, Claro, que necesitamos para poder hacerte este estudio. Nosotros en Puerto Rico Imaging Center tenemos disponibles estas modalidades y estamos obviamente comprometidos con la detección temprana. Y recuerda que la prevención es la solución. Y nosotros en Puerto Rico Imaging Center te queremos siempre saludable.